Bueno, es un tema interesante el que nos aborda y espero que la señal y el audio estén bien y podamos compartirlo y por favor me hacen saber si hubiera algún problema, que espero que no suceda. Así que bueno, primero saludarlos y agradecerles mucho este espacio, como ya les comentaba, y de frente a la agenda, de frente al grano, lo que vamos a conversar. Y voy a tocar tres temas, ¿no? Primero, hablar un poco del Rodolfo, contexto. Sí, disculpe que lo interrumpa. Hay sí. hay como una breve interrupción. Puede ser tal vez el micrófono que está rozando algún... Vamos a ver. Coméntame si ahí se escucha mejor. Muchísimo mejor. Ya, vamos a hacerlo así. Espero que los perritos por acá no ladren y no se metan en nuestra conversación y nuestro diálogo. Pero son cosas con las que nos toca vivir, así que intentaremos lidiar y salir bien parados de lo que nos toca hacer. Entonces, bueno, la agenda es básicamente esta. Primero el contexto, o sea, difícilmente podemos tomar decisiones si no entendemos dónde estamos, de dónde venimos y de alguna manera qué tipo de prospección tenemos sobre los escenarios sobre los cuales tenemos que desarrollarnos. Dos, voy a tratar de acotar y enfocarnos en el tema, en el sector de educación, que es el que nos aborda hoy día, y cerrar con algunas ideas fuerza. Entonces, bueno, entrando al tema de contexto, hemos pasado de unas etapas de contacto, de cercanía. Esta foto la tomé en Cusco antes de la pandemia, cuando me tocaba viajar en alguna conferencia, y por supuesto conozco gente, conozco a esta señora tan simpática, donde siempre voy al mercado y aprovecho a comprar quesos, y puedes probarlos, y puedes tocar la fruta, y hemos pasado de este momento del contacto a esto, a la distancia, a la lejanía, a la separación, ¿no? A unas conductas atípicas, a unas conductas que no entendíamos, aunque en realidad sí entendemos por qué sucede esto, pero digamos algunas conductas que nos llamaban la atención en un contexto absolutamente incierto para todos nosotros, y por supuesto también afectó a la educación y pasamos de aulas llenas a espacios vacíos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles han sido los cambios? Van a notar en las diapositivas en la esquina inferior derecha unos triangulitos. A veces están verdes y a veces están rojos. Cuando están verdes, hablamos de la situación prepandemia, lo que muchos de nosotros decíamos normal, ¿de acuerdo? Y cuando se ponga rojo es cuando estamos hablando de la pandemia, que en realidad es de lo normal, porque lo que estamos viviendo hoy día es también la normalidad. No es la nueva normalidad, es la normalidad. ¿Cómo han cambiado estos últimos 10 años? Prácticamente hemos pasado de las empresas duras de manufactura, de cosas tan tangibles como el petróleo, ¿no? Ahí estaban las empresas líderes, y en solo 10 años pasamos a que las empresas líderes eran las empresas productoras de intangibles, es decir, de data. El nuevo petróleo son los datos, el nuevo petróleo es la información, el nuevo petróleo o el nuevo valor es lo intangible. Y también afectó a los peruanos, ¿no? En los últimos años, hoy día hay más peruanos que móviles, hay 1.2 móviles por peruano. 58% de estos móviles son smartphones. Ojo, información previa a la pandemia. La pandemia ha sido un gran acelerador de muchas cosas, y esto también debe haber cambiado. La venta de celulares, la penetración de Internet, todos estos datos se han visto potenciados exponencialmente a partir de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia ya el 85% de la población peruana navegaba en 4G. Entonces ya podíamos transaccionar, ya podíamos estudiar, ya podíamos hacer un montón de cosas que no hacíamos con ayuda de la tecnología. Y luego, en términos de, digamos, cambio en los hábitos de comportamiento del consumidor, pasábamos de una etapa de una gestión de transacciones a lo que hoy día llamamos experiencia de usuario o gestión de relaciones. Pasábamos de medir la satisfacción del cliente a medir hoy día la experiencia del cliente. Y entonces esa combinación, vamos a apagar esto, esa combinación se llama, es la combinación de la experiencia con la transformación digital, es la combinación del customer experience con el user experience, ¿no? Y a esa combinación, conviviendo armoniosamente hoy día, le llamamos el online. Es decir, nosotros los consumidores, los clientes, las personas,
ya no somos offline y ya no somos online por ratos, somos online, ¿no? Esta dimensión emocional del consumidor hoy día convive con la tecnología. Esto ha permitido que muchas industrias y muchos sectores bajen radicalmente los precios y los productos o servicios que antes teníamos accesibles a determinados costos, hoy día puedan ser más accesibles. Hablamos de un low cost, pero un low cost amable, un low cost con alto servicio y con servicio. Esto es lo que ha permitido la tecnología hoy día. En buena cuenta, a mí me gusta hacer esta analogía porque es simpática, además cae muy bien, además a esta hora. Es como un martini, esta combinación de la experiencia del cliente, que está hoy día omnipresente. Anytime, any place, anywhere, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier ocasión. Esta combinación armoniosa de tecnología con productos físicos, ¿no? Este cambio ya no es gradual, este cambio disruptivo, exponencial, estamos en la etapa de la curva exponencial, lo vamos a ver en un momento, en donde las oportunidades ya no se dan de manera lineal, sino se dan por la conexión, a veces disconecta de algunos elementos que antes parecían que no podíamos conectar y que hoy día justamente la oportunidad está en conectar estas cosas. No hay mucho que innovar a veces, hay cosas que conectar. El mercado hoy día se ha vuelto el mundo, que más en la educación, ¿no? Es decir, ahora les contaré algunos datos, pero digamos, uno podría estar estudiando desde Madrid, desde Argentina, desde Perú. En realidad se han abierto las fronteras. Otra tendencia natural es la inmediatez. Hay en ciertas, y esto es prepandemia, ya estábamos tomando decisiones por la inmediatez, porque los productos se igualan. Y entonces yo decido comprar o consumir aquel que pueda llegar más rápido al consumidor. Y entonces surgían nuevos sistemas de distribución, el ropo inverso, en fin, o sea, ya la competencia era por llegar más rápido, porque la competencia no está en el producto. La competencia no estará en la educación, la competencia estará en el que pueda llegar mejor al consumidor donde esté, ¿no? Y no en si la educación es peruana, es norteamericana, es mexicana, es argentina. Los consumidores del mundo podrán consumir educación del mundo. Y evidentemente de buena calidad. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Estamos en esa etapa ya, pensábamos que era predecible, pensábamos que el cambio era lineal. De pronto, como que la pendiente de la curva se acelera y sentimos que hay una mayor velocidad y vértigo, pero sin embargo seguimos pensando que es predecible y lineal. Y lo que estamos viviendo hoy día es en realidad, a partir de la pandemia, una etapa disruptiva, acelerada, y lo vamos a ver con algunas cifras en un ratito, del cambio, ¿no? Y como si fuera poca cosa, a esa aceleración que ya teníamos y donde ya nos pensábamos disruptivos y creativos e innovadores, ¿no? A los disruptivos les tocó verdaderamente ser disruptivos porque nos cayó una pandemia que nos obligó a repensar muchas cosas. Y esto ha cambiado muchos paradigmas. Y lo que sucede es que cuando cambia un paradigma, go back to zero. Todo regresa a cero y volvemos a repensarlo. Y las cosas que nos servían antes ya no nos sirven con este nuevo paradigma. Y lo que antes funcionaba, en este nuevo paradigma, ya no funciona. Y hay que repensarlo. Y eso fue la pandemia. Se dice que se requieren 66 días para cambiar un hábito. Y sin embargo, ya llevamos, por lo menos los peruanos, 437 días de un aislamiento social obligatorio más fuerte o un poquito más relajado, pero venimos viviendo estos cambios por lo menos 1 año y 3 meses. Es evidente que ya hemos asimilado los cambios. Y estos cambios que han hecho, estos son los datos que les quería mostrar, por ejemplo. Estos en el primer mes de pandemia, en el primer mes, el año pasado. El año pasado el e-commerce en Latinoamérica creció 400% en un mes, ¿no? Producto de este elemento disruptivo en sus inicios, ¿no? El tiempo de navegación creció en 17%, las búsquedas en 40%, el impacto fue en diferentes países de América Latina, como Chile, Colombia, México, por supuesto Perú. Mercado Libre, para tomar un solo dato, Mercado Libre creció en 5 millones de nuevos compradores en un mes, ¿no? O sea,
todo el esfuerzo que hubiera tenido para este crecimiento se concentró en un mes, ¿no? Y empezamos a cambiar nuestros hábitos, y empezamos a volvernos más online, ¿no? Obligados, digamos, por esta situación que cambió, digamos, las reglas del juego con las cuales veníamos desarrollándonos. Y por supuesto el impacto no fue igual para las diferentes industrias, los diferentes sectores. Hay sectores que se vieron favorecidos. La pandemia ha traído muchas cosas malas y muchas oportunidades para otros sectores, ¿no? Hay sectores severamente golpeados y afectados. Los hoteles. Quizá yo pensaba, ¿no? en mis propios prejuicios. Yo pensaba, el sector automotor se tiene que haber visto, ¿quién va a comprar un auto en la pandemia? Lo que he sabido por estudiantes de maestría con los que trabajo es que Toyota en el Perú se ha quedado sin stock y han vendido todos los stocks de automóviles. Producto de que la pandemia cambió los hábitos, entonces hubo que mejorar la distribución y varios factores que podrían explicar. Es decir, no ha ido tan mal en todos los sectores. La educación se ha visto muy golpeada. Y depende de qué educación, ¿no? Pero, digamos, ha habido un golpe muy severo en la educación, en los centros comerciales, y nos ha obligado a repensar muchas cosas. Y los restaurantes han abierto dark kitchens, y algunos restaurantes y algunos supermercados no les va tan mal. Han sabido entender este contexto y adaptarse. En el Perú está compuesto por 99.5% de pymes, que emplea prácticamente 5 millones de habitantes, que es el 28% de la PEA. Todavía tenemos 70% de la PEA digamos, en una economía informal. Y hay que proteger también a estos vulnerables porque han habido cambios muy radicales. Este es un estudio de McKinsey que muestra, y mi único propósito al mostrarlo, es que no van a ver, si van a ver unos cuadraditos verdes al costado de cada ítem estudiado, es que hay muy pocos verdes. La gran mayoría de los sectores en la etapa inicial de la pandemia se vio severamente afectado por la percepción del consumidor respecto al consumo. Y es decir, prácticamente en una etapa de miedo lo que hicimos fue restringir en términos generales nuestro consumo. Pero no podemos vivir 1 año y medio o 1 año 3 meses con miedo. Y el ser humano se adapta y empieza a cambiar sus patrones y hábitos de comportamiento y de consumo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Primero, ¿qué es lo que podíamos prever que podría suceder? Una mayor participación del Estado para reactivar la economía, inversión en obras públicas. ¿Qué va a buscar el consumidor? Sin ninguna duda, más seguridad, más comodidad y más rapidez. Algunas de estas tendencias ya venían del pasado. La seguridad se incorpora con la pandemia. Y menos precio. Estamos en una época de miedo, tendemos a ser mucho más cautelosos en nuestras compras y entonces automáticamente buscamos mayor seguridad a menor precio. No vamos a transar, sin embargo, la seguridad por precio, justamente por los factores que estamos hablando del miedo y del temor. Y entonces los modelos que utilizábamos antes para explicar el comportamiento, toma de decisiones del consumidor, ya no son aplicables y hay que repensarlos, ¿no? El retail físico cambia al e-retail, empieza a haber una mayor preponderancia e impacto de las marcas propias, cambian los sistemas de distribución, de llegada a los clientes, cambia todo, cambian los bancos, cambian los seguros, cambia la educación, y cambia la educación. ¿No? Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Estos paradigmas han cambiado la forma en la que los clientes compramos los artículos en general. Hemos migrado, un 34% de los limeños ya compra frecuentemente en línea, ¿no? Ya aumentó la confianza y la desconfianza que teníamos al inicio, hoy día se ha mitigado, se ha reducido, los sistemas de entrega han mejorado y en general estamos viviendo hoy día lo que llamamos esta nueva normalidad, que va a obligar a hacer algunos cambios también, porque vamos a tener que repensar cuál va a ser nuestro balance de vida. Muchos de nosotros trabajamos hoy día más, porque antes trabajábamos en horarios acotados en oficinas físicas. Hoy día trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, y hay que aprender a manejar ese equilibrio. Necesitamos manejar un nuevo balance de vida. Tenemos que reaprender o aprender o desaprender habilidades que nos servían para un mundo eminentemente físico, en un mundo que hoy día compite con lo físico y lo digital, o sea, lo físico y lo digital conviviendo juntos. Y tendremos que aprender nuevas maneras de hacerlo. Eso generará ansiedad, sin duda, sensación de soledad probablemente, depresión, quizá
muchas de las terapias que tenemos hoy día serán remotas. De hecho, ayer conversaba con unos colegas y me comentaban que tenían justamente la terapia, pero remota, ¿no? Entonces, el diván del psicólogo quizá hoy día se torne en un Zoom y una buena silla. Hay una serie de cambios en la forma en la que hacíamos las cosas. Vamos a aumentar la distancia social, pero nos vamos a acercar a través de la tecnología. Los deportes van a cambiar, es decir, ya volvimos a tener actividad deportiva y a mirar y a disfrutar actividad deportiva sin espectadores en un estadio probablemente. La marca va a cobrar valor y relevancia. La marca es como decimos los marqueteros, la marca es un experience provider, es un proveedor de experiencias. Y la marca es sumamente relevante para darle a la gente seguridad. Si le quitamos la marca a un producto o servicio, se vuelve un commodity, ¿no? Entonces, la marca es un factor muy relevante y la lealtad, y cuando las marcas se comprometen con sus clientes, más aún sobre todo en los tiempos difíciles, es cuando se logra la lealtad de los consumidores. Aquí vemos, por ejemplo, algunos cambios, y esto es prepandemia, como les decía, ¿no? Acá hay algunos cambios en la forma de comportarse los consumidores y de ver deporte. El próximo Mundial de Fútbol quizá lo podamos ver desde casa, no importa en dónde estés, con estas gafas de 3D y podremos experimentar lo que es mirar el fútbol probablemente con la misma sensación de estar prácticamente en la cancha jugando los partidos, ¿no? De la misma manera podremos estudiar o podremos ir de compras al supermercado. Entonces, aparentemente en este mundo donde la tecnología aborda y empieza a copar espacios, la pregunta es si el humano va a guardar la misma preponderancia que antes, y la respuesta es sí. Sí, porque el humano va a cobrar más relevancia. No es que la tecnología nos va a reemplazar, la tecnología va a reemplazar aquellos espacios en donde puede operar mejor que el ser humano. Todo aquello que se puede poner en un algoritmo, todo aquello que es repetitivo, ¿no? Quizá la tecnología lo va a poder hacer mejor que nosotros, ¿no? De manera más eficiente, pero entonces lo humano va a cobrar más relevancia. Factores como la creatividad, la imaginación, la intuición, la generación de emociones, el encontrar un propósito, el trascender, el volverte más humano, temas como la compasión, el generar misterio, intrigar, generar confianza, felicidad, la toma de decisiones. La toma de decisiones ética y con valores. Los algoritmos toman decisiones con algoritmos que comparan matemáticamente números y en base a eso deciden, pero no tienen juicios de valor. Los seres humanos tenemos juicios de valor. Las decisiones éticas, el aprender a tomar decisiones éticas en entornos distintos, porque se han cambiado los paradigmas, habrá que cambiar los paradigmas éticos con los que tomábamos decisiones, y esos criterios son humanos. Vamos a pasar del artificial intelligence al intelligence assistance, es decir, a poner a la tecnología de manera inteligente para asistirnos a los seres humanos a tomar decisiones. Pero las decisiones finalmente serán decisiones humanas, sobre todo las decisiones relevantes, no las decisiones que pueden decidir los algoritmos, ¿no? La tecnología entonces es un gran facilitador. La tecnología es el cómo, pero el ser humano es el por qué lo hacemos. Dicho esto, vamos a ver y vamos a hablar un poquito de la educación. ¿Cómo es que estos cambios que ya venían sucediendo antes de la pandemia y que fueron acelerados exponencialmente con la pandemia, se han visto impactados desde una perspectiva de la educación? Y esto es un salón universitario hoy, en cualquier universidad en mi país. Están vacías, la educación, y probablemente también en muchos colegios, y quizás también en diferentes lugares del mundo, porque en algunos casos han abierto modelos híbridos, hemos abierto y hemos vuelto a regresar a la educación a distancia. Y en este contexto, ¿qué decidimos hacer? Cuando cayó la pandemia, nosotros teníamos diseñado un modelo que era eminentemente presencial. Habíamos construido un modelo basado en una educación socioconstructivista que privilegiaba el contacto y la interacción humana. Y de pronto nos quedamos, no habíamos lanzado la universidad todavía, es lo que habíamos diseñado. Y de pronto dijimos, bueno, tenemos un modelo eminentemente presencial en un mundo que por lo menos por ley no existe más de esa forma. Y tampoco teníamos claro un horizonte. Y entonces la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿será posible que migremos
este modelo que eminentemente construye un modelo educativo en base a la conexión humana, ¿podremos migrar a un modelo digital? La respuesta fue sí. La respuesta fue justamente lo que hemos venido hablando. Las plataformas son solo herramientas de conexión. Esta herramienta de conexión nos permite hoy día estar conversando, ¿no? Y estamos conectados seres humanos compartiendo pensamientos, reflexiones, provocando la reflexión, el diálogo, el pensamiento crítico, la discrepancia. Y podríamos utilizar herramientas colaborativas para hacer 1000 cosas. Entonces dijimos, sí, la tecnología es un gran conector de los seres humanos y reduce las distancias y reduce las barreras de tiempo. Es una gran oportunidad. Y entonces empezamos a complementar el modelo con diferentes herramientas tecnológicas que nos permitan conectar a las personas para producir procesos de aprendizaje. Y desarrollamos una universidad eminentemente virtual y que va a regresar a una combinación de estos dos mundos cuando la pandemia pase, porque si algo sí tenemos claro es que la pandemia va a pasar, pero los hábitos se van a quedar. Entonces, nuestro reto fue este, ¿no? Pasar de lo físico y de lo tradicional, y la verdad es que no hay nada más tradicional que una universidad, ¿no? Porque miremos hasta cómo nos vestimos en una graduación y los protocolos que manejamos. Entonces, quizá uno de los sectores menos impactado por los cambios antes de la pandemia fueron las universidades. Y entonces hemos tenido que pasar de un modelo físico a un modelo híbrido. Y hemos tenido que pasar de una mentalidad tradicional, en un sector tradicional, a pensar como startup. Porque finalmente este proyecto de universidad es un startup. Y es un startup que tiene que tener las características de los startups. Flexibilidad, resiliencia, tolerancia al error. Nosotros le llamamos a eso asumir y tomar riesgos creativos. Queremos hacer las cosas distintas y estamos dispuestos a equivocarnos. Y no queremos seguir las reglas tradicionales, ¿no? Y entonces pasamos de organizaciones verticales, jerárquicas, grandes aulas y grandes espacios donde el líder del aprendizaje es el docente, ¿no? Y transmite la información para que el resto aprenda, a modelos híbridos de aprendizaje, a Lean Startup, a procesos donde empezamos a diseñar los procesos de aprendizaje y vamos retroalimentando y aprendiendo en el camino. Y esta ha sido la cultura que hemos impregnado en este modelo, en este proyecto de universidad que ya está funcionando, ¿no? ¿Cuál fue nuestro análisis? Dijimos, bueno, ¿la pandemia qué produce? Algunas cosas, miedo, por ejemplo. Hay miedo al contacto. Y cuando la pandemia pase, todavía tendremos miedo y vamos a guardar algunos hábitos de higiene, de distancia. Paralelamente, la pandemia ha hecho que penetre y que aumente la cobertura y la penetración de Internet. Ha aumentado la velocidad, han aumentado los dispositivos móviles. Se está produciendo una transformación digital en el mundo, en todo, en la banca, en la forma en la que pedimos un taxi, en los hoteles, en el turismo, en el supermercado. ¿Y por qué no en la universidad también? ¿Por qué no podría haber una transformación digital en la universidad? Y mirábamos y decíamos, bueno, hay nuevas plataformas educativas, Blackboard, Teams, Zoom, Canvas, N. No es, el problema no es qué plataforma compres. El problema es si sabes conducirla. El problema no es qué automóvil compres. El problema es si sabes manejar un automóvil, ¿no? Entonces, plataformas hay. Lo que había que hacer es aprender a utilizarlas. Y entonces tuvimos un primer ciclo que tenía que ser a distancia y la proyección, por lo menos la ley nos decía, miren, los siguientes ciclos van a ser a distancia completamente. No importa que estés diseñado para una universidad presencial, porque hoy vas a tener que hacerlo a distancia y tendrás que escoger en qué plataforma. Y de pronto la ley universitaria también en mi país, la ley universitaria en el Perú sufrió un cambio y permitió la educación a distancia y cambiaron algunos hábitos. Como ya dijimos, hemos pasado de estos 66 días que se requiere para cambiar un hábito y ya tenemos 1 año y 3 meses con estos nuevos modelos de educación, con estos nuevos modelos de transacción, con estos nuevos modelos de aislamiento social. Es decir, se han producido ya unos cambios en los hábitos y en el comportamiento de compra del consumidor. Pero por otro lado hay algunas restricciones, hay algunos factores que limitan.
Nos hemos visto golpeados económicamente todas las poblaciones, unos más que otros, pero nos hemos visto económicamente golpeados. Por otro lado, al tener miedo, lo primero que hacemos es restringir gastos, ser mucho más prudentes, mucho más reflexivos. Teníamos y guardábamos prejuicios. La educación a distancia no es buena. Puro prejuicio, porque la educación a distancia puede ser buena o puede ser mala. Como la educación presencial. La educación presencial puede ser buena o puede ser mala. Depende de cómo la diseñes, pero guardábamos prejuicios. Y muchos estudiantes y muchos docentes, nosotros no le decimos estudiantes, no le decimos alumnos, le decimos estudiantes, y al docente no le decimos docente, le decimos mentor. Muchos de los estudiantes y mentores no estábamos preparados para estos cambios. Y entonces veamos algunas cifras, ¿no? Lo primero que hicimos fue mirar algunos datos prepandemia. ¿Y qué encontramos? Que la educación presencial estaba decreciendo en el mundo en términos generales. En el mundo, en los países más desarrollados y en los países no tan desarrollados. La educación presencial estaba decreciendo. Y la educación que estaba creciendo y el total de matriculados sobre el total de matriculados online sobre el total de matriculados venía creciendo a mayores o pero venía creciendo más que la educación presencial antes de la pandemia. Y luego miramos y dijimos, tomamos como ejemplo una prueba muy grande que se aplica en Brasil sobre la educación presencial y sobre la educación 100% a distancia. Y es una educación con una población muy grande, porque es todos los egresados que terminan la educación superior. Y empezamos a mirar cómo comparaban la educación totalmente a distancia de la educación cara a cara o face to face. Y básicamente descubrimos que no hay diferencias. En términos del rendimiento de una persona ante una misma evaluación sobre conocimientos, que cuando esta población ha recibido educación a distancia o educación cara a cara, prácticamente los resultados son los mismos. Y en muchos casos, como podrán ver en esa tabla, la educación a distancia presenta mejores resultados que la educación cara a cara. En conclusión, la educación a distancia no es ni buena ni mala. Puede ser tan buena cuando está bien diseñada o puede ser tan mala cuando está mal diseñada. Es cuestión de diseño, de cómo se estructuran estos procesos. Así que decidimos trabajar en el modelo socioconstructivista y empezar a aterrizarlo para hacerlo converger y que pueda ser adoptado por plataformas de educación a distancia, y decidimos ponerle un nombre, es el modelo ESIP, que busca que nuestros estudiantes experimenten, conecten con la realidad, conecten con otros aprendices, coaprendan, ¿no? Conecten con los mentores, que tengan la capacidad de indagar, de buscar, de hacerse preguntas, de cuestionar, de buscar respuestas y de crear o co-crear juntos soluciones o prototipos que permitan resolver problemas. Esto que es en realidad un modelo y está, por supuesto, aterrizado en nuestro modelo educativo y en nuestros sílabos, no es tampoco necesariamente un proceso lineal, sino es un proceso como la cinta de Moebius, ¿no? Que se está retroalimentando permanentemente. Estás experimentando, cuestionándote, co-creando, prototipando, en donde el error no se sanciona. El error es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, lo que hemos hecho es diseñar este modelo educativo y llevarlo a plataformas de educación a distancia, utilizando múltiples herramientas que las hay. No toda la lista que ven acá, por supuesto, es la que usamos. Hemos escogido algunas herramientas, pero hay múltiples herramientas para permitir la conexión, la co-creación, ¿no? El trabajo a distancia utilizando plataformas virtuales. Y si lo queremos mirar ya como el modelo que tenemos en UPAL, lo que hemos hecho es colocar al estudiante al centro del modelo y respaldarlo, perdón un segundo, y respaldarlo a través de diferentes herramientas, como una biblioteca virtual, matrícula, trámites, una plataforma completa de atención al estudiante a distancia, el correo que permite articular todo el resto de herramientas con un solo correo, con un solo usuario, tener una plataforma de digital completa, el CRM, el proceso previo y el proceso de gestión del estudiante está completamente digitalizado, es omnicanal, es multiplataforma.
Todos los servicios son digitales, el bienestar y las actividades colaterales son a distancia y digitales, y por supuesto el aula virtual y el LMS también está integrado absolutamente en una misma y única plataforma. Así que este es el modelo que estamos aplicando hoy día en la universidad y que volveremos en algún momento a combinar lo mejor de la educación presencial con lo mejor de la educación a distancia en un modelo que se explica aquí y que se los voy a contar brevemente en un pequeño video que dura 2 minutos y que resume, este pequeño video resume los 10 elementos claves de un modelo educativo que está combinando lo mejor de la educación presencial con lo mejor de la educación a distancia. Denme un segundo y les comparto este video. Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, 'cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're falling apart, we're in the wrong, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Ah, yeah. Well, let me think, ah, what should I do? So many eager young bunnies that I'd like to pursue. Now even though they're eating out the palm of my hand, there's only one carrot and they all gotta share it. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're falling apart, we're in the alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. Yup, see, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you scared, you better run. You better run. You better run. You better. Bueno, eso resume de alguna manera 10 elementos ancla claves, quizás algunos más importantes que otros, varios de ellos muy disruptivos en la educación y que nos han permitido llegar con una propuesta que está pensada para ser lo más distinto posible a una universidad tradicional, pero lo más anclada posible en lo que este contexto nos demanda y nos permite y nos obliga además a desarrollar para poder interactuar de la mejor manera posible con nuestros estudiantes. Hay algunos elementos claves, como por ejemplo haber organizado los ciclos de manera distinta. Ya volveremos a la presencialidad en algún momento, y entonces los estudiantes podrán disfrutar de la interacción personal con sus mentores, no irán a aulas tradicionales, como han visto, no van a ir a salones donde están las 40 carpetas mirando un pupitre delante, van a ir a salones que en realidad son espacios abiertos, con mesas circulares, donde todos somos pares, donde tenemos diferentes herramientas de comunicación, de co-creación, de trabajo en equipo. Entonces vamos a poder combinar justamente ambos elementos, ¿no? Y por supuesto, en realidad lo más importante es el modelo educativo, que es una propuesta distinta. ¿Qué es lo que había sucedido en la educación? Y estas son algunas fotos de las primeras universidades, ¿no? Tengo entendido que la primera universidad que hubo, el primer concepto de universidad fue Cambridge en el año 1200, ¿no? Y han transcurrido prácticamente 800 años y hemos seguido en 800 años prácticamente estudiando de la misma manera, ¿no? Siempre había una persona delante transmitiendo información hacia el resto y esperando que el resto pueda asimilar lo máximo que pueda. Y de pronto esto cambió y hemos tenido que aprender que se puede hacer de otra manera, que hay que hacerlo de otra forma y que sí se puede hacer con éxito, ¿no? Descubrimos que podemos hacer en realidad desde la banca del parque muchas cosas que antes hacíamos presencialmente.
desde ir al banco o comprar por el supermercado o quizá estudiar, ¿no? No recomiendo evidentemente estudiar desde la cama, pero la verdad es que hay gente que estudia en la cama y en pijama, ¿no? Y lo importante es ver si se están produciendo los resultados de aprendizaje. Esto que les he contado es un poco la historia de cómo se gestó un modelo educativo, cómo se gestó una nueva universidad, cómo se adaptó a estos momentos de cambio y de disrupción. Pero finalmente podría ser una conversación muy teórica y muy poco pragmática si es que no evidenciamos algunos resultados. Y felizmente la universidad ya la lanzamos y ya está en su primer ciclo de operación y ya tenemos algunos resultados, ¿no? Y no quisiera entrar en detalle, digamos, menudo de cada uno de los cuadrantes que medimos, pero digamos tomar algunas experiencias, en una experiencia completamente a distancia, ¿no? En esa universidad corriendo hoy día en una plataforma digital. ¿Qué resultados ha producido? Tenemos el 80%, el 88% de los estudiantes que ha tenido una calidad aceptable o muy buena de conexión. Para ello, por supuesto, en la universidad nos aseguramos de darles los dispositivos de conexión para que puedan conectarse a Internet, porque era un factor elemental clave para que puedan tener una buena experiencia universitaria. Y su primera experiencia universitaria ha sido realmente favorable para el 96% de las personas, ¿no? Descubrimos algunas otras cosas interesantes. Varios de los estudiantes matriculados con nosotros hoy día no vienen de Lima, el 20% viene del resto del Perú. Es decir, la universidad ha podido ser, sin que lo hayamos diseñado de esa manera, accesible a muchas poblaciones, ¿no? Que es lo que les estoy contando. Es decir, hoy día tú puedes estudiar de cualquier parte del mundo, en este caso de cualquier parte de mi país, ¿no? Quizá en el futuro tengamos algún estudiante de Colombia, o de Argentina, o de España, o de algún otro país, porque es hoy día totalmente viable. ¿Y cuáles han sido los resultados académicos? Es decir, si hemos logrado producir los aprendizajes en estos primeros 8 cursos, en las primeras materias que hemos dictado. Y la experiencia de aprendizaje ha sido 4.28 sobre 5, 4.33 sobre 5 en términos de la interacción del mentor, y el promedio total ha sido 4.31. Ojo, les repito, no estamos midiendo la educación tradicional de una universidad tradicional como cualquiera en la que yo he estudiado, o quizá cualquiera en la que ustedes han estudiado. Estamos midiendo este modelo socioconstructivista en un entorno digital, en este contexto de pandemia. Los resultados de aprobación y los resultados de éxito del estudiante han sido también superiores a los resultados regulares de una universidad tradicional. Entonces, estos indicadores nos dicen que este experimento de universidad disruptiva, que es un experimento construido en base a un estudio profundo de las nuevas metodologías educativas, sí es capaz de producir resultados también satisfactorios en el Perú, y ahora evidentemente el reto que enfrentamos es crecer manteniendo estos estándares. Ya demostramos que es viable y ahora lo que nos toca hacer es mantener la calidad, mejorar la calidad y, por supuesto, hacerla escalable y crecer. Como cualquier universidad, hemos comenzado con solo 2 carreras, estamos abriendo y pidiendo los permisos para abrir más carreras, y conforme avancemos, más estudiantes se irán incorporando, y el reto va a ser mantener estos estándares de calidad con los estudiantes que confíen en nosotros. ¿Cuáles son las ideas fuerza? Quisiera cerrar esto para dejar un espacio para conversar. Si hay alguna pregunta, responderla, o intentar responderla, porque tampoco tengo todas las respuestas, pero abrir un diálogo, que creo que es lo más rico y lo más relevante en estos espacios de reflexión y de conversación. ¿Cuáles son las ideas fuerza? Primero, el estudiante debe ser el centro y el eje del proceso de aprendizaje. Venimos de una educación donde, por más que decíamos que el estudiante era el centro, terminábamos poniendo al profesor delante de 40 carpetas a hacer clase. Y el profesor no necesita enseñar, el profesor necesita diseñar una ruta de aprendizaje donde el aprendiz o el estudiante aprenda. El profesor podría estar ausente. El profesor no tiene que estar delante enseñando. El profesor tiene que diseñar un proceso de aprendizaje, que no es lo mismo. Entonces, el estudiante cobra su verdadero rol y responsabilidad,
Porque el responsable de aprender es el propio estudiante. Entonces, lo que hay que hacer es diseñar un proceso de aprendizaje donde el estudiante sea consciente de que él tiene que aprender. Podemos desarrollar aprendizajes colaborativos. En las universidades tradicionales evaluamos a la persona por sí sola. Él tiene que rendir exámenes solo y en base a conocimientos. Y cuando ese estudiante sale y egresa a la universidad y va a trabajar, lo primero que le dice el empleador es que tiene que tener habilidades de trabajo en equipo. Pero toda la vida le enseñaste a hacer solo y a no compartir su conocimiento. ¿Por qué no compartimos los procesos de aprendizaje de manera colaborativa? De manera que cuando esta persona salga y egrese, también sea un trabajador colaborativo que comparta su aprendizaje, que comparta su no saber, que aprenda de otras personas, que aprenda de otros que no saben. De eso se trata, de diseñar procesos de aprendizaje colaborativos, que son tan rigurosos como los procesos de aprendizaje en base a conocimientos y que miden finalmente las mismas competencias y conocimientos, solo que hay una manera distinta de hacerlo. Necesitamos desarrollar habilidades sociales y digitales. Hoy vamos a convivir con lo digital. Necesitamos desarrollar una literalidad digital. Y habilidades sociales también, tienen que convivir ambas. Necesitamos trabajar en plataformas colaborativas e interconectarlas. Es perfectamente viable, es hoy día, hay decenas de plataformas, de herramientas. Lo importante no es la herramienta, lo importante es saber usarla y saber conectarla. El acceso al contenido, el acceso al conocimiento hoy día es libre. Hoy en día el que quiera aprender alguna cosa técnica puede aprenderlo sin seguir en una universidad. La universidad tiene otro rol, desarrollar esas habilidades cognitivas críticas, ese pensamiento crítico, ese trabajo en equipo, toma de decisiones éticas, toma de decisiones con valores, aprender a desaprender, no tener miedo a no saber, enfrentar retos. Es decir, hay una serie de habilidades blandas importantes que son realmente lo relevante, porque para aprender contenidos también estamos, por supuesto, en las universidades, pero también hay muchas otras formas de incluso autoaprender contenidos. Y son de libre acceso, entonces nuestro rol no es ir a competir con los contenidos, que hoy día pueden ser libres. Nuestro rol es desarrollar ciudadanos, desarrollar personas para este contexto. Podríamos realizar asignaturas y aprendizajes en múltiples países. Hay una gran oportunidad. Lo que estudias en Perú te puede servir en España, lo que estudias en España te puede servir en Perú. ¿Por qué no empezamos a intercambiar asignaturas? ¿Por qué no le ponemos a la educación gamificación? ¿Por qué no la hacemos más entretenida, más divertida, más lúdica? Educación que conecte el contexto y la realidad y el conocimiento. La educación ha estado circunscrita al aula y el aula ha estado separada del mundo. ¿Por qué no conectamos el mundo? O sea, nosotros decimos, el Perú es tu aula. La realidad es el aula. El contexto es el tercer maestro. Entonces, conectemos el contexto, conectemos la realidad con el aprendizaje, con el conocimiento y con el aprendizaje, ¿no? No lo cerremos a un espacio aislado, donde el estudiante después de un tiempo sale y descubre o va a tratar de conectar por su cuenta lo que aprendió con la realidad, cuando se podría producir de manera simultánea. ¿Qué duda cabe de que tenemos que conectar la transformación digital en la universidad? La universidad no está ajena al resto de sectores de ser imbuida por la tecnología y de producir mejores resultados a partir del uso inteligente de la tecnología. Utilicemos el móvil. Antes decíamos, no puedes usar el celular. Antes te decíamos, deja tu celular antes de entrar a clase. Hoy día te decimos, trae tu celular a clase, porque es parte de la herramienta de trabajo. Solo que no la vas a usar para estar mirando el WhatsApp con tus amigos o con tu jefe mientras estudies. La vamos a usar como una herramienta de educación dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Y, por supuesto, hay que diseñar procesos de aprendizaje robustos, digitalmente robustos. Una buena calidad académica digital. Hay que integrar la Artificial Intelligence con la Intelligent Assistance en la educación. Perfectamente, la educación puede ser ubicua, puede estar en cualquier lugar. Tiene que ser multicanal y omnicanal, ¿no? Anywhere, any device, anytime, como el Martini que les decía hace un rato. La educación no está ajena a estos principios, digamos, del management, o en realidad, yo diría más que del management, el principio del sentido común, ¿no? Hoy en día la tecnología nos permite estar hiperconectados, permanentemente conectados, y a través de, además, de múltiples mecanismos. ¿Por qué no
la portabilidad de contenidos aprobados entre países o la homologación ágil de titulaciones, ¿no? Hoy en día podríamos incluso compartir procesos de aprendizaje con otras universidades o con otros espacios de aprendizaje, ni siquiera universidades, con otras organizaciones, en donde podamos homologar los saberes que se van produciendo en diferentes espacios. Creo que la educación tiene grandes retos y grandes oportunidades por delante. Creo que va a haber un cambio radical en la educación, como lo ha habido en todos los sectores. Y quisiera cerrar recordando que la pandemia va a pasar. Y esta, por supuesto, para nosotros es la primera pandemia, ¿no? Pero en realidad ha habido muchas pandemias antes. Y la manera en la que hemos enfrentado las pandemias, pese a que hemos desarrollado la tecnología, han sido las mismas. O sea, quédate en tu casa, cuídate y aíslate y no tengas contacto con otras personas. Pero las pandemias pasan. Dejan una secuela compleja, dejan una secuela de aprendizajes, pero las pandemias pasan. Y esta pandemia va a pasar. Mi opinión es que ya estamos iniciando el espacio de salida, pero un espacio de salida a una realidad que no quiero llamar nueva realidad, sino simplemente realidad, que tiene nuevos paradigmas y que viene con cambio de hábitos. Y entonces tenemos que trabajar en ese nuevo cambio de hábitos. Tenemos que trabajar para esta normalidad. No le tengamos miedo al error. Yo prefiero sinceramente asumir mis errores y equivocarme por hacer las cosas distintas que la tibia calma de seguir haciendo lo mismo en el pasado. Tengo la certeza de que si continúo haciendo lo mismo en el pasado, por más éxito que haya tenido en el pasado, no tengo garantizado el éxito en el futuro. Si quieren tener éxito en el futuro, tienen que diseñar para el futuro. Y ahí yo creo que no hay reglas escritas, ¿no? Como decía Antonio Machado, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay que caminar, hay que rasparnos las rodillas, hay que caernos de vez en cuando, volvernos a levantar y seguir para adelante, que son los procesos de diseño ágil. Equivócate pronto, aprende rápido, incorpora ese aprendizaje rápido en la experiencia de tus clientes. Es un cambio de cerebro, es un cambio switch, no de cerebro, es un cambio de switch en nuestro cerebro. Pasar del modo miedo y del modo defensa al modo de oportunidad y al modo ofensivo, al modo de hacer algo en esta realidad y en este contexto. Este es el futuro que nos espera. Creo que la tormenta está pasando. Creo que ya hay un poquito más de visibilidad sobre lo que viene. Aún así todavía es un poquito borroso, pero es el camino que nos toca y podemos también disfrutar un día lluvioso y disfrutar el viaje y el camino. Este es el escenario que nos toca y en este escenario tenemos que vivir y tomar decisiones. Yo quiero agradecerles, hemos conversado unos 45 minutos sobre educación disruptiva, nuestra manera de ver el futuro y nuestra manera de ver el futuro en la educación. Muchas de estas cosas no estaban escritas, las hemos ido escribiendo, las seguimos escribiendo, las estamos probando, las estamos midiendo. Lo que nos va bien lo replicamos, lo que no nos va tan bien lo entendemos y lo mejoramos, pero tenemos muy claro que queremos construir una educación para el siglo XXI y no para el siglo XII o para el siglo XX. Quiero agradecerles mucho su tiempo y si les parece, dejamos un espacio para poder conversar y cambiar un poquito de ideas, discrepar, si así lo quieren, discutir, si así lo quieren, y de esa discusión siempre saldrán mejores ideas y oportunidades. Muchas gracias.